Edmundo González Urrutia viajará a Estados Unidos para estar presente en la juramentación del presidente electo Donald Trump, que se celebrará el próximo lunes 20 de enero en la ciudad de Washington, D.C. Fuentes del equipo de González, considerado por Estados Unidos y gran parte de la comunidad internacional como el legítimo presidente de Venezuela, aseguraron que tiene planes para reunirse con funcionarios de la nueva administración de Trump. Sin embargo, señalaron que un eventual encuentro con el próximo mandatario estadounidense dependerá de si hay disponibilidad en su agenda. Además, Edmundo González Urrutia podría viajar en el transcurso de la semana al sur de Florida para encontrarse con representantes de la comunidad venezolana en ese estado. Antes de su llegada por segunda vez a Estados Unidos, González Urrutia realizó una gira por América que incluyó Argentina, Uruguay, Panamá, República Dominicana, Guatemala y Costa Rica. En un nuevo informe, Human Rights Watch alertó que en Venezuela existe una brutal represión tras las elecciones presidenciales en este país el 28 de julio, cuando se desató una crisis marcada por protestas contra los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral. De acuerdo con la organización, a pesar de las irregularidades y las violaciones de los derechos humanos, Venezuela votó de forma masiva en los comicios. Asimismo, destacó que el Poder Electoral no ha publicado las actas de escrutinio de los distritos electorales, ni ha realizado las auditorías o los procesos de verificación ciudadana requeridos por la ley. Tras el anuncio de los resultados, miles de manifestantes salieron a las calles en protestas mayoritariamente pacíficas para exigir un recuento justo de los votos. La gente, incluso en zonas de bajos ingresos que tradicionalmente apoyan al chavismo, protestó en gran número. Human Rights Watch afirmó haber recibido informes creíbles sobre 23 asesinatos de manifestantes y transeúntes e identificado evidencia que vincula a las fuerzas de seguridad y a los grupos armados progubernamentales conocidos como colectivos. También advirtió que cientos de personas fueron acusadas de delitos que a veces tienen definiciones muy generales y que conllevan duras penas como incitación al odio, resistencia a la autoridad y terrorismo. La directora de Human Rights Watch para las Américas, Juanita Gobertus, afirmó que el 2024 estuvo marcado por el fraude electoral en Venezuela. Este año estuvo marcado por el fraude electoral en Venezuela y la posterior represión postelectoral que dejó a más de 2.000 personas detenidas arbitrariamente y a 23 personas asesinadas. Cuba, Nicaragua y Venezuela mantuvieron detenidos a cientos de presos políticos, muchos de ellos por protestar. Aunque el flujo de migrantes por el Darién se redujo, el 2024 cerró como el segundo año de mayor paso de migrantes, con más de 300.000 personas pasando por este peligroso cruce. Al mismo tiempo, los ataques a la sociedad civil continuaron, llegando a 5.600 ONG cerradas en Nicaragua y con leyes anti-ONG aprobadas en Venezuela y Paraguay y en proceso de aprobación en Perú. La crisis en Venezuela se acrecentó luego que el pasado 10 de enero se juramentara Maduro en la Asamblea Nacional Oficialista, lo cual fue calificado por la plataforma unitaria como la consumación de un golpe de Estado. Entre colas, papeles, cartas, los familiares de los presos políticos acudieron nuevamente al Ministerio Público para exigir la libertad de sus allegados, siempre flanqueados por los cuerpos de seguridad. Nuevamente en la Plaza Parque Carabobo, en las proximidades del centro de Caracas, llenando papeles, escribiendo cartas para que los fiscales se compadezcan. Es un clamor. Son más de 7 meses detenidos. Nosotros venimos a entregar este escrito, este documento, recordándole al fiscal que por favor haga la revisión de ese expediente de mi hermano para que, ya proceda con la excarcelación. Ya son 7 meses, él tiene problemas de tensión, tiene problemas de alergia, la columna tiene una fisura, no es fácil lo que están viviendo allí. Edward Noruega nos cuenta que además de la incertidumbre y la tristeza de tener a su hijo en la cárcel, ir de Caracas a Valencia también tiene su impacto económico. ¿Qué representa económicamente ir a Valencia y venir? Eso tiene, como decir, unos $30 más o menos, para ir y venir y cubrir el gasto. Aparte de lo que uno tiene que llevar. La paquetería y todo eso. Aparte de eso,
como unos $100. En los últimos días han podido abrazar a sus familiares, algo que no podían hacer meses atrás. Los veían a través de un vidrio. En las últimas semanas las visitas ya permiten el contacto físico, le permiten al familiar que le llevemos su comida cocida, le llevamos más cantidad de paquetería, su agua, su refresco y duran 4 horas las visitas. Pues las últimas 2 veces han sido así. El abogado Eduardo Torres indicó que el Ministerio Público se ha convertido en un órgano represor en lugar de ser el garante de la legalidad. Recordemos que la Fiscalía debiese actuar de buena fe y está claramente demostrado que más bien es el perseguidor de los venezolanos cuando exigen libertad, cuando exigen democracia, cuando exigen cualquier planteamiento tendiente a los derechos humanos, entonces se es criminalizado en Venezuela. Los familiares manifestaron que si todos están en una misma causa, ¿cómo es que algunos salen y otros no? Por eso reafirman que se trata de detenciones políticas. El Colegio Nacional de Periodistas exigió la liberación de los al menos 10 trabajadores de la prensa que se mantienen privados de libertad en Venezuela. El presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Tinedo Guía, rechazó este jueves las condiciones de detención y hostigamiento a los trabajadores de la prensa en el país e hizo un llamado al Estado venezolano a respetar el derecho a la libertad de expresión. Abogamos porque sea respetada la profesión del periodista. El periodista no es un terrorista. No puede haber terrorismo cuando lo que se utiliza es la palabra y la imagen y la redacción de la información. Yo quiero en este instante pedir el razonamiento lógico y útil de la libertad de todos aquellos que están privados de ella por asuntos de conciencia. En este sentido, el Instituto Prensa y Sociedad alertó que entre los días 7 y 10 de enero de 2025, al menos 25 ataques a la prensa fueron documentados en Venezuela y más de 500 durante el 2024. A esto se suma el bloqueo de al menos 39 sitios web y redes sociales. IPIS documentó 572 violaciones a la libertad de prensa, distribuidas en 383 casos denunciados que afectaron a un total de 200 trabajadores de la prensa. Eso es libertad de expresión. Ese es el país más democrático del planeta y de América Latina. Durante los primeros días de 2025, IPIS documentó la detención arbitraria de 4 trabajadores de la prensa en el contexto de manifestaciones ciudadanas. El presidente Tinedo Guía mencionó algunos de esos casos. En 2024, IPIS registró la detención de 14 trabajadores de prensa, 11 de los cuales ocurrieron después de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Hasta el momento, solo han sido excarcelados Daisy Peña, Gilberto Reina, Ana Carolina Guaita, Fernando Chueco, Pau León y Yornel Alvarado. Hasta la fecha se mantienen detenidos en Venezuela al menos una decena de trabajadores de la prensa, entre ellos Julio César Balsa, Carlos Julio Rojas, Ramón Centeno, Vialio Pileri, Leonardo Palmar, Víctor Ugas, José Camero, Roland Carreño y Luis López. Además, los periodistas Omar González y Claudia Macero permanecen en condiciones de asilo y asedio en la Embajada de Argentina bajo custodia del gobierno de Brasil en Caracas. El Colegio Nacional de Periodistas hizo especial énfasis al respeto del artículo 44 de la Constitución Nacional, el cual establece el respeto al debido proceso y el derecho a la defensa.